El I+D también está presente en el campo de la alimentación. El Instituto Agroalimentario de Aragón nació hace 6 años y trabaja en 4 divisiones diferentes, una de ellas dedicada a la ciencia y tecnología de los alimentos. Uno de sus objetivos es crear y desarrollar nuevos alimentos que mejoren la industria y la salud de los consumidores. Cerca de 50 investigadores se encargan de innovar en materia alimentaria. Lo hacen en su planta piloto que se encuentra situada en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza y el éxito les avala porque varios de sus proyectos ya se pueden encontrar en los supermercados. El Instituto Agroalimentario de Aragón se crea en 2015, echamos a andar en 2016, por lo que acabamos de cumplir 5 años. Contamos con 325 miembros, contamos con 22 grupos de investigación reconocidos por el Gobierno de Aragón y además también representantes de hasta 41 grupos de investigación. El instituto está estructurado en 4 divisiones o departamentos relacionados con la cadena agroalimentaria. La División de Ciencia y Tecnología de los Alimentos se centra en las áreas de tecnología de los alimentos, de calidad y seguridad alimentaria, de gastronomía, de nutrición y de salud. Es la división más grande del instituto, la que más miembros tiene, 117. En este centro trabajamos en I+D más I+D, ¿no? Que es el término que lo engloba todo. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo va la cosa? Pues aquí estamos mirando estas bacterias, a ver cuál ha aumentado su resistencia a los antibióticos. Nosotros somos un grupo con una experiencia de veterinarios y también de alimentos. Pues por un lado nos interesan los procesos combinados para la conservación de los alimentos, cómo conservar un alimento que sepa como un alimento de verdad, que no sepa a ese típico zumo de naranja que compras en el supermercado y que tiene un sabor extraño y amargo. Y por supuesto también nos interesa el desarrollo de alimentos para las nuevas necesidades poblacionales, alimentos para vegetarianos, veganos, alimentos sin gluten y alimentos funcionales. Bueno, mi trabajo y el de mis compañeras consistió en elaborar unas croquetas veganas aptas para celíacos e intolerantes a la lactosa. En primer lugar, probamos con una bechamel de 100% de harina de maíz y, como podéis observar, se consiguió una textura muy gelatinosa que no se parecía nada a lo que tendría que ser. En segundo lugar, conseguimos optimizar un porcentaje de un 80% de harina de arroz y un 20% de harina de garbanzo y conseguimos una consistencia muy similar a la de la bechamel tradicional, pero muy líquida, por lo tanto teníamos muchos problemas para moldearlas. Entonces, ¿qué hicimos? Añadir un 3,5% de proteína de soja, que es lo que le confirió una consistencia mucho más similar a lo que nosotros conocemos como una croqueta tradicional. Entonces, lo que hicimos fue optimizar un tratamiento de congelación en un túnel de congelación para que estuvieran congeladas en el menor tiempo posible, en unos 20 minutos. Y ya en vuestra casa, con tan solo 3 minutos de fritura, obtendréis este magnífico producto. Este proyecto consiste en la elaboración de un nuevo producto que se basa en manzana impregnada en leche. En este caso lo que hacemos es, primero obtenemos los gajos de manzana y a continuación les sumergiremos en vacío en leche. Sería un snack listo para consumo y está ideado como un postre, digamos una mezcla entre una pieza de fruta y un lácteo. Lo que vamos a hacer ahora es teñir la leche con un colorante alimentario y de tal forma vamos a poder evaluar si la leche penetra dentro de la manzana después de la liofilización. Utilizamos este método de una forma visual, pero también hacemos la pesada, tanto previa y posterior a la impregnación, para valorar que la impregnación de la leche se produce como en un 40%. Lo que hemos conseguido es quitar el aire que está ocluido dentro de la manzana y al estar sumergido en leche, esta ha entrado dentro del producto. Hemos añadido el tinte para evaluarlo y entonces ahora lo vamos a ver visualmente. Vamos a escurrir las manzanas que han sido impregnadas y vamos a cortarla para ver cómo está el interior, ¿de acuerdo? Entonces vemos cómo ha cambiado el color en su interior, eso significa que la leche ha impregnado durante el proceso de vacío. Uno de los principales problemas que tiene es la conservación, pero que con un poco más de investigación conseguiremos que se pueda comercializar a nivel industrial. Para poder sacar al mercado estos productos se creó hace 4 años una empresa que se llama New Food
y hemos conseguido adaptar y evolucionar estos prototipos junto con nuestros partners industriales y actualmente están en disposición del consumidor en la gran distribución. Entre ellos tenemos 30 licencias activas, de las cuales tenemos 6 en el mercado, y esta es una de ellas, que es una crema de cacao. Este proyecto surge a raíz de las nuevas tendencias de los consumidores. Hemos utilizado 8 ingredientes y además hemos sustituido ingredientes que producen enfermedades alimentarias para hacer este producto más accesible para ciertos sectores de la población. Y este es el resultado, una crema apta para ciertos sectores de la población, como veganos, intolerantes o alérgicos, y para mí es un orgullo que haya sido adelante y haber obtenido este producto.